Bueno, señores, ya hemos visto cómo podemos introducir PHP y podemos escribir PHP dentro del HTML. Lo primero que vamos a ver es cómo son las variables en PHP. Y veremos que hay muchísimas coincidencias con las variables en otros lenguajes, pero hay alguna cosa que no. La primera es que no es igual, es que todas las variables en PHP han de llevar un dólar. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver que las variables en PHP no hay que definirlas, no se les dice de qué tipo son. Con lo cual, la única manera de saber que eso es una variable es porque va a tener el dólar delante. Y después del dólar va a venir el nombre que le vamos a poner a la variable. Los nombres que tienen estas variables tienen que cumplir ciertas características, y entre ellas están en que han de empezar por letra o por un guión bajo, no pueden empezar por un número, y los caracteres que puede tener, o sea, los símbolos que se pueden tener en los nombres de las variables, solo pueden ser o alfanuméricos o el guión bajo. Además, las variables son case sensitive, como también ya pasa en otros lenguajes como el Java o el C Sharp. ¿Qué significa eso? Pues que hay diferencia entre una variable si tiene mayúsculas o minúsculas. Bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo funciona esto. Vamos a ver esto de las variables. Pues venga, como hemos dicho, tienen que empezar por dólar. O sea, una variable tiene que ser así, no podríamos, y tendría después que venir el nombre. Pues por ejemplo, vamos a llamar una variable que se llame nombre. ¿Vale? Esto es correcto. En cambio, no podríamos tener una variable que se llamase nombre sin el dólar delante. O sea, siempre el dólar delante. Por ejemplo, a este nombre yo le voy a poner un igual y le voy a decir que esto es Francisco, le voy a poner aquí un punto y coma y voy a hacer el eco. ¿Vale? Y vamos a hacer un eco de dólar fran, no, dólar nombre, punto y coma. ¿Vale? Si ejecutamos esto, pues veremos que nos va a mostrar Francisco en el explorador. Bueno, si le damos aquí, aquí tenemos Francisco y como lo hemos puesto dentro de un H1 como lo teníamos antes, pues nos sale en grande. También sería correcto un nombre así, ¿vale? Con el guión bajo delante, pero en cambio esto sería incorrecto, ¿vale? Pero en cambio sí que podemos tener un 2 aquí, porque los nombres de variable pueden tener cualquier carácter alfanumérico. Lo que pasa es que símbolos especiales solo pueden tener el guión bajo, ¿eh? No podemos tener ningún otro tipo de símbolo. Con esto vemos lo que son las variables. Y como veis, estoy utilizando la variable sin tener que definirla antes, no le estoy diciendo de qué tipo son. Ahora vamos a hablar de los tipos de variables en PHP y veremos que en el momento en que yo le asigno, por ejemplo, Francisco, estoy convirtiendo esta variable en un string. Pero si le asigno, por ejemplo, un entero, se convertiría en una variable de tipo entero. Bueno, las variables en PHP no se definen, con lo cual no se tipan, y al no tiparse, pues no sabremos de qué tipo son hasta el momento en que le asignemos un valor. Cuando le asignemos un valor, la variable tendrá el tipo del valor asignado. Es decir, por ejemplo, si a una variable le asignamos un 3, veremos que esa variable será de tipo entero. Si le asignamos un 3,5, pues veremos que es de tipo float. ¿Cuáles son los tipos con los cuales normalmente se trabajan en PHP? Pues son muy parecidos al resto de lenguajes con los que hemos podido trabajar ya, como es el Java, el C o el C Sharp. En este caso, por ejemplo, veremos que hay el string, que serían los caracteres, el entero, los float, que serían los reales, el booleano, el true o el false, los arrays, el object cuando trabajemos con objetos, que es cualquier tipo de objeto, y el null, que es nada, el puntero a nada. Lo que acabamos de decir, ¿no? Pues si aquí vemos, por ejemplo, que a la variable $nombre le hemos puesto Francisco, esto es un string, y ahora la variable $nombre sería de tipo string. Por ejemplo, si yo en vez de esto, pues después de aquí le digo que, por ejemplo, número es igual a 3, pues esta variable número en este momento es de tipo entero. Y en cambio, si yo pusiese aquí $número igual a 3.5, pues veríamos que esta variable ahora es de tipo float. O sea que, como no definimos las variables, no tienen un tipo inicial, pero en el momento en que se le asigna un valor, las variables son del tipo del valor que hemos asignado. Bueno, ahora que ya hemos visto las variables, vamos a ver operadores con estas variables. Y los primeros que vamos a ver son los operadores aritméticos, es decir, con los que hacemos operaciones. Y como podéis ver, son muy parecidos a los que hay en cualquier otro lenguaje. Pues tenemos el operador más, que es la suma, el menos, que es la resta, el asterisco, que es la multiplicación, la barra, que es la división, el tanto por ciento, que es el módulo, que es el resto de la división, y luego tenemos el asterisco asterisco, que es el exponente, es decir, elevar un número a otro. Como veis, son muy parecidos a los que hay en otros lenguajes. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar un operador aritmético. Por ejemplo, si yo le pongo aquí num1 igual a 3, num2 igual a 5
y por ejemplo creamos un num3 que es igual a num1 más dólar num2, y aquí hacemos un eco de dólar num3 y grabamos y ejecutamos esto, pues veremos que nos suma num1 y num2, que nos da 8, a ver si es verdad, sí, 3 más 5, 8, y aquí vemos el 8, ¿vale? Como en cualquier otro lenguaje, ¿eh? Y si en vez de un más utilizásemos un menos, pues veríamos que resta. Los siguientes operadores que vamos a ver son los de asignación, que son, por ejemplo, el de asignar una variable a otra, o asignar una variable la suma con otra, o la resta, o la multiplicación, o la división, o el módulo. Como veis, son todos los operadores aritméticos que los podemos, de alguna manera, hacer de una forma mucho más resumida. Después ahora vamos a ver un ejemplo. Y si queremos ver uno de asignación, pues por ejemplo podríamos hacer este de aquí, y aquí por ejemplo decimos que num2 es igual a num1, pues lo estamos asignando a la variable num1 a la variable num2. O podemos decir, por ejemplo, que num1 más igual a num2. ¿Vale? Y esto lo que estaríamos diciendo es que a num1 le estamos sumando num2. Entonces, aquí haríamos esto, lo cual esto significaría que num1 al final valdría 3, porque num1 vale 3, 3 se lo pasamos a num2, que vale 3, y ahora a 3 le vamos a sumar 3, con lo cual valdrá 6. Vamos a hacer la prueba. Ya la ejecutamos y veremos que en el explorador pues nos sale un bonito 6. Aquí vemos el 6, ¿vale? O sea, es decir, que esta de aquí es como si nosotros hubiéramos puesto esto, ¿eh? Num1 igual a dólar num1 más dólar num2. ¿eh? O sea, estas dos líneas hacen lo mismo. Es una forma diferente de hacerlo. Bueno, ya veremos más operadores, por ejemplo, cuando veamos los arrays, que veremos los operadores de arrays, o cuando veamos las operaciones, las ejecuciones y las sentencias condicionales, pues veremos operadores de cómo comparar o operadores lógicos. Pero de momento vamos a quedar con estos operadores.